ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Bueno, vamos, acompáñeme usted al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Bueno, hemos venido tratando estos días sobre el mundo espiritual, ¿no? Sobre ángeles, sobre, bueno, hace 8 días me lo perdí, hay que trabajar, pero creo que también era sobre los ángeles, ¿no? Lastimosamente hoy me correspondió los demonios. Un tema algo álgido, un poco complejo, pero bueno, también hay que aprender sobre esto, ¿no? A veces ignoramos el mundo espiritual en cuanto a la parte adversa, ¿no? Pero la palabra nos enseña que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Eso nos dice la palabra, o sea, tenemos que estar preparados, conocer a nuestro enemigo, conocer cómo actúa, conocer cómo nos afecta, cómo puede atacarnos, ¿no? Entonces es algo importante también que todos sepamos y aprendamos. A veces la iglesia se ha ido a los extremos, ¿no? A veces la iglesia todo lo ve como demonios, ¿no? Entonces, que el demonio de esto y que el demonio de estornudeo, el demonio de estornudo y no sé qué. O sea, a veces se van al extremo de que todo lo endemonizan. Todo para algunas personas cristianas, todo es demonios, ¿no? Entonces ven al diablo por todo lado. Y otros ya se van al otro extremo, entonces ya ignoran, o sea, eso no existe, o algunos lo menosprecian, ¿no? O sea, algunos dicen, eso es un payaso ahí, eso a mí no me va a tocar, y tampoco es el hecho. O sea, tenemos que tener un punto neutral, un punto equilibrado, que es lo que nos enseña la palabra. O sea, no verlo todo como demonios, pero tampoco ignorar sus maquinaciones, ¿listo? Entonces vamos a ver aquí un pasaje que es muy conocido en Ezequiel 28:11. Es un pasaje donde muchos teólogos interpretan que es el origen de Satanás, ¿no? O sea, bien sabemos que Dios no creó a Satanás, o sea, ¿cómo decirlo? No lo creó como Satanás, lo creó como un querubín, ¿sí? Que en el proceso lastimosamente este querubín se nos torció y llegó a terminar siendo Satanás. Entonces vamos a leer el versículo 11, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, este pasaje es bien conocido sobre el origen de Satanás, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, Dios no generó al diablo como diablo, sino un ser
un ser angelical, un ser celestial, un ser espiritual al servicio de Dios. Y eso es lo que nos enseña aquí la palabra. Hay algunas partes, algunas de lo que leímos, hay algunas cosas importantes que me llamaba la atención. Primero el versículo 12 dice, desde la parte B, digámoslo así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este querubín, dice la palabra que era perfecto, es más, lo llama el sello de la perfección. Me llama la atención eso porque el sello es como el molde, ¿no? Como el molde donde, por ejemplo, si queremos sacar, los impresores aquí que me acompañan saben más de eso, ¿no? Tienen sus planchas para hacer pues todas las impresiones, ¿no? Entonces, este querubín era como ese molde de donde se podía sacar, imprimir muchas obras perfectas. Entonces le llama que era el sello de la perfección. O sea, era un querubín especial. Y ahorita vamos a ver algo que me llamó también la atención. Era perfecto. Perfecto. Y dice que, también dice, lleno de sabiduría. Que a veces nosotros decimos, Señor, dame sabiduría. Y no está mal pedir sabiduría, lógicamente. Y la palabra nos enseña. Dice, aquel que se sienta falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproches, dice la palabra, ¿sí? Pero la sabiduría no lo es el todo, ¿no? A veces pensamos, no, es que donde yo sea sabio, ya, no. Y aquí también viene a mi mente Salomón, ¿no? El hombre más sabio, más sabio sobre la tierra no, porque fue el Señor Jesucristo, pero un hombre de mucha sabiduría, donde Dios lo llenó de sabiduría, sin embargo, se desvió, sin embargo, se extravió en el camino. Y adicional dice, acabado de hermosura. O sea, no era cualquier querubín, no era cualquier angelito ahí de medio pelo. Era un querubín importante. ¿Listo? Pero lastimosamente todas estas propiedades o estas características que Dios le dio, en vez de llevarlo a andar delante de Dios, estas cosas empezaron, o Satanás más bien empezó a contaminar su corazón con esto. ¿Listo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esto es importante. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, Dios no había aún creado a este querubín y ya le había dado un ministerio. Ya le había dado, algunos teólogos dicen que era el líder de alabanza en el cielo. Entonces, por este pasaje, ¿no? O sea, Dios creó todas las flautas, tambores, arpas, guitarras, panderetas, todo, antes de crearlo. Y cuando lo creó dijo, bueno, ahí está su ministerio. Ahí está su llamado. Entonces, él era el líder de alabanza posiblemente, dedicado a la música celestial. Ahí allá, dirigiendo los coros. ¿Sí? Este está desafinado. Gabrielito, bájele ahí. Porque siervito, deme un do. Ese era el querubín. ¿Listo? ¿Qué más dice? ¿Qué más nos enseña aquí la palabra? Bueno, me pareció algo importante. Aquí cuando le llama al versículo 14, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Algunos dicen, todos hemos escuchado y sabemos de los 4 seres vivientes, ¿cierto? Que tienen cara de águila, cara de hombre, cara de buey, cara de león, ¿cierto? 4 seres vivientes. Algunos teólogos dicen que Satanás era el 5.º ser viviente. Eso me llamó la atención. Y allá en Ezequiel vemos que estos 4 seres vivientes se la pasan con Dios de arriba para abajo. O sea, donde Dios se va a mover, ellos allá van. O sea, ellos no se despegan. Y encontraba eso, que posiblemente este querubín era uno de estos, era como el 5.º ser viviente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dice? Dice acá, versículo 15,
perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Este querubín, pues, perfecto, santo, o sea, no le faltaba nada, ¿no? Podríamos decir. Pero como lo estábamos hablando, como les estaba comentando, esto en vez de ser de pronto ser utilizado de la forma correcta, esto corrompió el corazón de Satanás. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Eso me llamaba la atención, o sea, ¿qué es eso de tus contrataciones, no? O sea, como raro, ¿no? O sea, contrataciones. Y varias versiones que yo busqué de la palabra, todas se referían al comercio, todas se referían a negocios, pero yo decía, pero es raro, ¿no? Porque un ángel que se va a preocupar por los negocios, por el dinero, Pero encontré por ahí una referencia que me llamó mucho la atención, donde utiliza la palabra que utiliza como tratos comerciales, la utiliza también en la parábola donde el Señor habla sobre los labradores malvados, que dice que un hombre arrendó su viña a unos labradores malvados, ¿sí? Y a su tiempo él envió a estos labradores, a sus siervos, para recoger el fruto de la viña, del arriendo, a cobrar el arriendo. Pero estos labradores malvados, dice la palabra, que empezaron a matar a los siervos, a lastimarlos, a golpearlos. Y bueno, para no ir más allá, relaciona esa parábola con esto. Y entonces entiendo que lo que quiere decir aquí la palabra es que Dios estaba esperando de este querubín que le diera el fruto. ¿Y cuál era el fruto? El fruto del ministerio, la alabanza, la gloria para Dios. Ese siempre ha sido, o sea, Dios es un Dios celoso y dice que no comparte su gloria con nadie. Es de lo único que Dios no comparte. Nos compartió hasta su propio hijo, ¿no? Pero la gloria, eso para Dios, eso es sí o sí, la gloria es para Él. Y Satanás parece ser que empezó a guardar lo que era para Dios, a tomarse la gloria a Él. Y ahí empezó su maldad, ahí empezó su iniquidad, ¿sí? Y aún ahí nosotros tenemos que empezar como a ver, ¿no? Porque el ministerio, la obra de Dios, nos puede inflar, nos puede, ¿cierto? Así como Satanás, perfecto, hermoso, ¿cierto? Lleno de sabiduría. Yo creo que por ahí de pronto se le acercaba algún ángel y le decía, uy, ¿usted cómo está tocando de bien, Satanás? Bien, felicitaciones. Y entonces Satanás, en vez de como decir, bueno, no, la gloria para el Señor, pues oiga, sí, yo soy bueno, sí, por algo me puso aquí Dios. Y empezó poco a poco a permitir en su corazón cosas que no eran, a tomarse lo que era para Dios, la gloria para Dios. Él empezó como a codiciar eso. Y es lo que se entiende de por qué habla que a causa de la multitud de tus contrataciones, el fruto que debió darle a Dios empezó a tomárselo para sí. También ahí es necesario que nosotros nos analicemos, ¿no? El fruto yo sí se lo estoy dando a Dios. Por eso, y aquí hago como un paréntesis, por eso es importante nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Esta charla no es sobre diezmo ni ofrenda, pero pienso que ahí se ve también nuestro corazón, ¿no? ¿Sí? ¿Somos fieles aún en eso? ¿Sí? De pronto cuando recibimos un sueldo pequeño, ¿sí? Y nuestro diezmo, digamos, sean 20,000 pesos, entonces uno es fiel, ¿no? Pero cuando ya no crece y entonces ya estás ganando 20 millones, donde tu diezmo son 2 millones, ¿lo hacemos igual? O ya como que, uy, no, es que 2 millones, ya eso es como que
mucho dinero. En todas estas cosas, Dios no necesita nuestro dinero. Es más, ni la iglesia, porque Dios es el dueño de este lugar, el dueño de la iglesia. Pero Dios permite o Dios nos pone esto para probar nuestro corazón, para que nosotros mostremos nuestra fidelidad. Mostremos si verdaderamente le seguiremos dando la gloria al único que la merece. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El problema de Satanás fue que, como hablábamos, las cosas que Dios le dio, los dones, los talentos, las bendiciones, él empezó a desviarlas a otra cosa, para sí, egoísmo. Corrompió su sabiduría, posiblemente empezó a utilizar su sabiduría a maquinar, ¿no? Planes, ¿no? Entonces, que ahorita lo vamos a ver en otro pasaje. Y se enorgulleció, se enalteció, ¿no? O sea, este pasaje es fuerte en cuanto a nosotros también, que tanto estamos enorgulleciéndonos, ¿no? Que tanto nos inflamos. Hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención allá en el libro de Hechos, que dice que estaba el rey Herodes hablándole al pueblo, dice la palabra, ¿sí? Y entonces parece ser que el discurso que estaba dando este hombre era tremendo discurso. Y entonces el pueblo empezó a elogiarlo y empezaron a gritar: voz de Dios, no de hombre. Voz de Dios, no de hombre. Y empezaron a corear: voz de Dios, no de hombre. ¡Wow! Y Herodes empezó a escuchar y dice la palabra que se infló. Entonces, uy, no, yo ya, definitivamente Dios me quedó en pañales y se creció. Y se creció. Y dice que llegó un ángel y lo mató, lo consumió. Y dice ahí al final del pasaje: porque no le dio la gloria a Dios. Porque no le dio lo que es solamente de Dios. Y cuidado nosotros cuando pensamos que es que yo soy el importante, es que yo soy el ungido, es que yo soy el... Cuidado, tengamos mucho cuidado, ¿listo? Versículo 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí, desde ahí, Satanás perdió su hermosura. Dejó de ser un querubín y dice la palabra que de su interior salió fuego. ¿Sí? Yo no puedo decir que tenga cola, cachos. La palabra no, bueno, sí, en Apocalipsis sí dice que tiene una cola. Pero pues no, físicamente no puedo decir es así. Pero lo que sí sé es que dejó de ser ese querubín hermoso porque fuego salió de él y le consumió. O sea, perdió todo lo que Dios le había dado. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a Isaías 14, vamos a leerlo rápidamente. Y espanto serás. Correcto. Perdió su hermano. Imagínense, de pronto uno hubiera conocido a Satanás antes de ser Satanás, hubiera dicho: ¡wow! ¡Qué tremendo ángel! Uy, ¡qué bonito!, ¿no? Pero después de verlo ya digo: uy, no, quítenme este espanto, sí. Listo, Isaías 14:12. Dice, también habla sobre el mismo episodio, de cómo Satanás se convierte en Satanás. Dice, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces toda su sabiduría, toda su belleza, su hermosura, su perfección,
él empezó a maquinar, a utilizar esta sabiduría, a utilizar estos dones que Dios le había dado para mirar cómo alcanzaba más de lo que él quería, cómo inflar su orgullo, ¿no? Cómo inflar su ego. Y entonces por eso dice ahí lo que él pensó. Dice, vuelvo a leerlo, ¿tú qué decías en tu corazón? Esto fue lo que pensó: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso poner su trono sobre el trono de Dios, para que la gloria que recibiera Dios, también la recibía él, ¿no? Ese fue su pensamiento. Utilizó su sabiduría, sus dones, las cosas que Dios le había concedido para crear este tremendo plan, ¿no? O sea, necio. O sea, ¿cómo vamos a engañar a Dios? O sea, es ilógico. O sea, al pensar de pronto Satanás, no, yo voy a hacer esto, no. Y eso Dios ni se va a dar cuenta. Qué necio, ¿no? Qué necio. Bueno, ese es el origen del mal. Ahí nace el mal. Dios no creó el mal, sino un ser que se desvió de la verdad, un ser que se desvió de Dios. Y ahí es donde nace el mal. Junto con esto, bueno, tradicionalmente se nos ha dicho, que me parecía interesante analizarlo, porque toda mi vida cristiana lo he creído así, pero bueno, ya les cuento que yo siempre he pensado y siempre nos han dicho que la tercera parte de los ángeles se fue con Satanás, ¿cierto? Eso uno lo acepta así. Y yo dije, pero venga, ¿dónde está el versículo que me confirme eso? O sea, porque no es por la tradición, ¿no? Porque a veces podemos estar creyendo cosas que aún pueden ser no bíblicas, ¿cierto? Y no hay un versículo como tal que diga, sí, Satanás fue echado del cielo, Satanás fue echado del cielo y se llevó a la tercera parte de los ángeles. No lo habla propiamente así. Sin embargo, hay un pasaje en Apocalipsis 12:4 donde muchos se han basado para afirmar esto. ¿Listo? En Apocalipsis 12:4. Bueno, ¿dónde está? Se me perdió. Apocalipsis 12:4. Dice acá: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ese es un pasaje donde pues se basan para decir que la tercera parte de los ángeles, aludiendo a las estrellas que son los ángeles, ¿sí? Para decir que la tercera parte de los ángeles se rebeló juntamente con Satanás. Bueno, pues digamos que me queda ahí la tarea de continuar y pues a todos, ¿no? O sea, que sea también como un motivo para que todos evaluemos esos conceptos que a veces tenemos y tengamos un sustento bíblico, ¿listo? Bueno, entonces, ya sabiendo que Satanás, cómo se originó Satanás, ¿cierto? Y ya sabiendo que se llevó posiblemente la tercera parte de los ángeles, viene a ser el ejército adversario a Dios. O sea, empiezan a ser como esa contraparte, digamos que medianamente contraparte, porque a Dios nadie lo iguala en poder ni en majestad. Y entonces Satanás siempre ha sido un imitador de Dios, siempre. O sea, a pesar de que lo aborrece, siempre imita las cosas de Dios. Así que Satanás organiza a su ejército, y es lo que vemos en Efesios 6:12. ¿Listo? Efesios 6:12. También es un pasaje muy conocido. Digamos que todo esto lo quiero como abordar así rápidamente, porque sí hay unas cosas que me parecen un poco más importantes. Dice Efesios 6:12, ¿listo? Dice, pasaje muy conocido: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso ya yo creo que todo cristiano lo conocemos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo Satanás organizó a sus demonios? Entonces, en principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Cada una de estas organizaciones son como jerarquías, ¿cierto? Entonces, se estima que los principados sean los de mayor gobierno, los de mayor poder,
¿sí? Como los capitanes de ejército, una cosa así. Y así de ahí para abajo, donde una hueste ya es un demonio asignado posiblemente a una persona o a una familia. ¿Me hago entender? Eso es muy, digamos que eso ya es bien conocido a nivel cristiano, ¿sí o no? Entonces no vamos a ahondar en eso. Quiero que me acompañe ahora, ahora sí vamos a pasear en la palabra de un lado para el otro. Génesis 3:14. Un pasaje que también me llamó la atención. Es una de las primeras menciones de Satanás en la Biblia. ¿Sí? Pues el primer pasaje donde menciona a Satanás es cuando lo relaciona con la serpiente, cuando tienta a Eva, ¿cierto? Y acá está diciendo 3:14, dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y es una palabra que Dios le da propiamente a Satanás, ¿no? Me llamaba la atención eso de por qué polvo todos los días. O sea, ¿por qué va a comer? O sea, yo no sé si Satanás coma polvo todos los días, no lo sé. Pero entiendo que a lo que Dios se refiere es a la humillación de Satanás, ¿no? O sea, su orgullo, en vez de llevarlo muy alto, en vez de llevarlo a honor, a gloria, su orgullo lo llevó a ser menospreciado. Y aquí la palabra, en este pasaje, el Señor le está profetizando a Satanás que su fin es humillación. Por eso también le dice que sobre su vientre andará. Porque ese es el destino de Satanás. ¿Sí? A veces las personas desconocen eso, ¿no? A veces, y es ahí donde hay personas, hay creyentes donde le temen al diablo. Y la palabra dice: sea Jehová vuestro temor. ¿Sí? No estoy diciendo tampoco que lo tomemos en burla, o sea, vuelvo a decir, no es ni irnos a un extremo ni al otro, pero sí saber que su destino eterno es destrucción, humillación. ¿Sí? Que Dios ya dio una palabra sobre el enemigo y está derrotado a través de la obra del Señor en la cruz. Amén. Y este versículo también me llamó la atención, el siguiente, el 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Lo primero ahí importante es la enemistad entre el diablo y la raza humana. Ahí está. Hay enemistad. Dios determinó enemistad entre Dios y el enemigo. Es algo natural, es algo que Dios determinó. ¿Listo? Y aquí aparece la primera profecía mesiánica. Maravillosa profecía. Donde le dice Dios a Satanás, le dice: entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? El talón. Ese es el calcañar, ¿sí? Y esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario, ¿sí? Satanás hirió al Señor Jesús en el talón, en la cruz, ¿sí? Recuerden que el Mesías no se le quebró ningún hueso. Entonces, si no se le quebró ningún hueso, esas imágenes que uno ve del Señor crucificado están erradas. ¿Por qué? Porque al atravesar el clavo por acá, hubiera roto sus huesos, los huesos del pie. ¿Sí? Entonces, la verdad, muchos teólogos dicen que fue de esta manera, o sea, los talones, o sea, el tendón, o sea, el clavo atravesó entre esta parte. O sea, él quedó suspendido o apoyado más bien en el talón, ¿sí? Cumpliendo la profecía, ¿sí? Satanás hirió al Señor en el calcañar, pero ¿qué dice? Él le aplastó la cabeza. Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás. Y ahí fue la derrota del enemigo. ¿Amén? ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, ¿qué con todo esto, no? O sea, bueno, digamos, sí, es importante conocer esto porque esto está en la palabra. O sea, esto también es Biblia. Esto no es invención
de la teología ni nada de esto. Esto es Biblia y si está en la Biblia hay que aprenderlo y hay que conocerlo. ¿Listo? Pero quería analizar un poco más sobre cuál es la función de Satanás en contra tuya y en contra mía. ¿Sí? Porque vuelvo a decir, la palabra dice que no ignoremos sus maquinaciones, que no ignoremos cómo el enemigo trabaja en contra tuya y en contra mía. Porque es que a veces pasamos tiempos y pensamos que son tiempos normales o que nos sentimos así porque sí, o pues como que se dieron las cosas. Y hay que saber y hay que entender que hay procesos en nuestras vidas donde es Satanás atacándonos, donde es Satanás buscando afectarnos. ¿Listo? Amén. Y aquí hay un personaje también muy conocido, Job. Job 1. Job, libro de Job. Ya sabemos que Job fue un gran personaje, pero también que sufrió mucho, ¿cierto? Job 1:6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está el personaje este. ¿Listo? Me perdí. Ya. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo primero que busca Satanás es afligir a los santos. Afligir a los santos. Yo creo que en el tiempo de Job había muchísima gente, ¿sí o no? Yo creo que Job no era el único sobre la tierra, ¿sí? Pero Satanás se fijó fue en Job. ¿Por qué? Porque Job era intachable, porque Job era santo. Y dice ahí la palabra, Dios mismo dice, es perfecto, es un tipazo. Y Satanás había puesto su mirada sobre Job. Y esto nos debe llevar a pensar que a veces cuando tú y yo queremos andar en santidad, cuando tú y yo estamos haciendo las cosas delante de Dios, pues eso al enemigo no le va a gustar. Es normal. O sea, así nos lo enseña aquí la palabra. Por eso les decía, ¿será que Job era el único sobre la tierra en aquel entonces? No. Pero es que Satanás no se va a preocupar por afligir, por atacar a aquel que sigue haciendo las cosas a su manera, aquel que está andando su vida pecaminosamente. Satanás no se va a preocupar por el impío, porque ya de por sí es de él. Satanás, ¿qué está haciendo? Esperando que se muera para llevárselo. Ya. Pero a él sí le preocupa aquel que se levanta a servir a Dios. Él sí le preocupa a aquel que se levanta a vivir una vida en santidad, a agradar a Dios. Y eso a veces nos ocurre. ¿Cuántos aquí han hecho como esos procesos en Dios donde le dicen: Señor, estoy pasando un tiempo tan hermoso contigo que voy a dedicarme más a ti? ¿Cuántos han hecho eso? Señor, voy a cambiar, voy a consagrarme más en la iglesia, ¿cierto? Voy a dedicarte más tiempo, voy a ser más devocional, ahora sí voy a leer la palabra juicioso, ¿cierto? Y entonces empezamos con toda. Pues entonces es como si levantáramos la cabeza y Satanás dice: uy, ¿quién se levantó por allá? Porque a él no le conviene tu consagración.
Porque a Él no le conviene cuando tú determinas vivir en rectitud y en santidad. Porque a Él no le conviene cuando tú quieres dar más a Dios, servirle con más pasión. Ahorita cuando teníamos este tiempo de alabanza me parecía súper, la verdad me gustó muchísimo, porque hubo un momento donde, y Katy nos guiaba a eso, cántale con tu alma, con tu corazón, con tus fuerzas, o sea, despelúquese para Dios. O sea, dele todo, o sea, por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y son momentos para entregarnos en la presencia de Dios con todo tu ser, como una ofrenda, ¿sí? Pero también es necesario entender que al enemigo no le va a gustar, ¿sí? Y eso no es muy grato escucharlo, ¿sí? Pero nosotros somos soldados, nosotros somos guerreros, dice la palabra. Y esto que estamos hablando es no para que temas, o sea, no para que digas, ay no, entonces mejor ya no me consagro. No, sino para decirte, conságrate, pero tienes que también prepararte, porque la embestida de Satanás también se viene. Y vuelvo a decir, es cuando queremos consagrarnos más, entonces preciso, el jefe nos pone más trabajo, ¿cierto? Preciso, se alborotan las cosas en mi casa, en mi familia. Pero Señor, estoy orando más, estoy ayunando, estoy viviendo más para ti. ¿Y me empieza a pasar esto? Sí. Y así es. Pero es una buena noticia. ¿Por qué? Porque estás siendo un Job en tu generación. Aún en la iglesia, lastimosamente pasa. ¿Qué pasa? Hay personas que uno en la iglesia, cualquiera, puedo ser yo, cualquiera, que vemos que toda su vida es como igual, ¿no? Y nunca tienen un problema, nunca tienen nada. Como que uno los ve así. En cambio hay otros que yo pensaba en alguien que uno dice, Dios mío, pero le pasa esto y le pasa esto y le pasa esto. Pero ahora entiendo que es porque esa persona está buscando, o sea, es el blanco de Satanás, porque esa persona espiritualmente sí está avanzando, porque esa persona espiritualmente sí está creciendo, ¿sí? Entonces preocupémonos cuando toda nuestra vida está, sí, bien, hermano, bien, trabajo bien, familia bien, finanzas bien, sentimientos bien, amén. Preocupémonos, porque entonces tú no estás creciendo espiritualmente. Porque entonces tú no estás avanzando a lo que Dios está poniéndote. Yo aquí muchas veces lo he dicho, aquí hay ministerios grandes, pero nos hemos estancado a veces. Nos hemos estancado por miedo, por el mundo, por el pecado. Entonces cuando nos estancamos, pues Satanás dice, déjelo dormir, tranquilo, ahí está bien. Y antes lo arrulla, ¿no? Tranquilo ahí, fresco, no hay problema. Preocupémonos cuando todo va bien y no estamos avanzando. ¿Amén? ¿Listo? Y eso busca Satanás, afligirte cuando tú te consagras, afligirte cuando tú decides crecer espiritualmente, cuando tú entras a una escuela de líderes, cuando tú te consagras a un ministerio de alabanza, cuando tú aún en los servidores, cuando tú dices voy a servir con amor, voy a servir este tintico con amor, ahí estás avanzando, ahí estás creciendo. No hay mayor en el reino de los cielos que el que sirve. Pero ahí también Satanás va a buscar, este está avanzando, este está sirviendo como mucho, y ataca. Amén. También, bueno, sí, permítame. También me gusta, no me gusta, que Satanás, pues cumple su función de Satanás, ¿no? La palabra Satanás es acusador. Entonces se fue allá delante de Dios y le dice, Dios, pero ese joven es un hipócrita. ¿Tú sí le crees?
¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a servir si está bendecido? Es uno de los hombres más ricos allá donde vive. Tiene, ¿cuántos hijos tenía? Como 9 hijos, 7 hijos, no recuerdo. 7, ¿cierto? Creo que eran 5 hombres y 2 mujeres. Tiene vacas, camellos, asnos, servidores, o sea, así cualquiera te ama, Señor. Ay, facilito. Sí. Así hizo Satanás delante de Dios. Y es lo que sigue siendo su misma estrategia delante de Dios. Ay, Dios, ay, Santi, ay, ese chino, ay, pues claro, ay, tú lo has bendecido, es fácil, así te ama, ay, así cualquiera, como decía la Chilindrina, estudiando cualquiera, ¿cierto? Y eso es lo que hace Satanás, se presenta delante de Dios a acusarte, a menospreciarte, a por debajearte delante de Dios, a buscar tus errores, a buscar tus defectos y a presentarlos delante del Padre. Y ese era el problema en el antiguo pacto, que solamente se presentaba a Satanás delante de Dios, a acusar al pueblo, a acusar a los hijos de Dios. Ahora, gracias a Dios, tenemos un abogado defensor, se llama Jesucristo. Por eso el nuevo pacto es superior al antiguo, porque ya hay alguien que hace contrapeso y mucho más que contrapeso, porque a través de su sangre nos presenta limpios, perfectos. Entonces Satanás va y acusa ya a Santi delante de Dios. No, mira, es que Santi mira esto y esto y esto. Y el Señor Jesucristo simplemente muestra sus manos, sus heridas, su sangre, y dice: Padre, yo morí por él. Y puede que hayan muchas cosas, pero yo ya las pagué. ¡Wow! Tremendo. ¿Listo? ¿Amén? Pero no podemos ignorar eso. Esto nos debe llevar a buscar santidad. Eso nos debe llevar a no darle papaya al diablo, digámoslo así, en términos coloquiales. ¿Sí? O sea, no le des argumentos a Satanás para que se pueda presentar delante de Dios en contra tuya. Todo lo que hacemos, él anda ahí pendiente, como en el meme de apuntar ahí, ¿cierto? Lleva su libretica y entonces allá está mirando y, uy, dijo mentiras. Uy, grosero con los padres. Uy, pensamientos, mire. Mire, se quedó mirando a esa muchacha. ¿Sí? Así es. Y después va delante de Dios y, ay, mira, ahí está orando en la iglesia, pero mire Dios. Mire, no lo puedes bendecir. Porque tú dices y demandas santidad. Es más, dices que tú la oración del impío no la escuchas. Y él es un impío porque mira. Ahí está. Entonces nosotros debemos buscar, por eso dice la palabra, que la santidad le conviene al pueblo de Dios. La santidad le conviene a tu casa. Nos conviene vivir en santidad. Nos conviene andar juiciositos con Dios. Porque ahí sí vamos y nuestra oración no va a tener obstáculo. Satanás no va a tener argumento en contra nuestra delante del Padre. ¿Amén? ¿Sí? Venga, pero denle un aplauso al Señor que se están durmiendo. 7 hijos y 3 hijas, en la primera tanda, porque después Dios le dio más. Listo, 7 hijos y 3 hijas tenía Job al comienzo, y después como otros tantos, como unos 12 creo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, listo, otra cosa que hace Satanás, Hechos 26, 18. Me estoy demorando como mucho. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Sí lo tiene. Bueno, ahí ya. Dice aquí la palabra: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Satanás busca mantener a los pecadores bajo su potestad.
¿Sí? O sea, ¿cómo trabaja Satanás con los incrédulos? Manteniéndolos ahí. O sea, no los deja salir. Los tiene dominados en sus vicios, en sus engaños, en sus mentiras. Así trabaja Satanás. ¿Sí? Por eso es que a veces cuando le compartimos a una persona de Dios, no es fácil que llegue a los caminos del Señor. A veces. En otras Dios hace cosas tremendas y los convence de una manera impresionante y es espectacular, ¿listo? Pero ese es el trabajo de Satanás con los pecadores, con los que no creen, con los que no tienen a Cristo. Mantenerlos bajo su dominio, listo. Siguiente, Segunda de Corintios 3, 4. Perdón, 2 de Corintios 4:3, perdónenme. 2 de Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás? Cegar la mente, cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz de la palabra, ¿sí? Y yo me animo a pensar que aún en la iglesia ocurre. Satanás ciega tu entendimiento. Y es ahí cuando tú lees pasajes en la palabra y, pues bonito porque es la palabra de Dios, amén, amén. Pero como que no entendemos a veces, como que no comprendemos todas las riquezas de la palabra, todas las riquezas de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Ahorita también les comparto, cuando estábamos orando, ahorita en el tiempo de alabanza, Dios me llevaba a pensar algo que es muy cierto y yo no, como que a veces uno no lo dimensiona, ¿sí? Yo siempre he admirado a Moisés, al hombre de Dios, a Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, dice que pasaba 40 días en la presencia de Dios orando. Y entonces yo siempre he admirado eso. Yo digo, Señor, yo quisiera una comunión contigo así. Imagínese unos ya 40 días viendo a Dios, hablando con Dios, ¿cierto? Y Dios me llevaba a pensar, bueno, pero luego ¿acaso el antiguo pacto no es inferior al nuevo? Y yo, oye, sí, Señor, tienes razón, no te equivocas. Y entonces Dios me llevaba a pensar, tu comunión con Dios debe ser mayor que la de Moisés. Porque Moisés no tenía la bendición de Cristo. O sea, no había muerto el Señor Jesús en los tiempos de Moisés. Y si a Moisés le fueron reveladas grandes cosas sin tener el nuevo pacto, sin disfrutar de la sangre de Cristo, pues tú y yo tenemos un privilegio mayor. Y es ahí donde podemos acercarnos con libertad. Por eso dice el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y es que a veces cuando vamos a orar, vamos así como que, ay Señor, a ver si tú me escuchas, este pecador. Sí, somos pecadores, sí. Pero la sangre de Cristo nos ha dado el privilegio de una mayor cercanía a Dios. Acércate confiadamente al trono del Señor. O sea, tú y yo tenemos un privilegio mucho más grande. Podemos tener unas revelaciones mucho más grandes. Y aún esas palabras que a veces no entendemos en la Biblia, yo lo motivo y ha sido un ejercicio para mí muy especial en mi vida espiritual. Cuando yo no entiendo un pasaje, yo cierro la Biblia y me pongo a orar. Señor, revélame. ¿Qué quieres decir? Y le pido, Señor, háblame. O sea, eso tiene que tener un sentido. O sea, no puedo dejar así. Y es hermoso cuando Dios empieza a revelarte las palabras. Cuando Dios, de pronto estás pensando en ese pasaje y Dios te lleva a otro pasaje y lo complementas y entiendes qué es lo que Dios quiere hablar. Y esos momentos son cuando tu corazón se llena de la gloria de Dios. Esos momentos son cuando tu corazón, o sea, dices, definitivamente mi fe crece, definitivamente sé que Dios está conmigo. No hay nada como esos tiempos y eso es lo que Dios tiene para ustedes, para mí. Es hora de avanzar en el conocimiento del Señor. Es hora de que nuestra mente deje de estar
nublada. Es hora de que los pasajes, de que la palabra se haga viva en tu vida y en mi vida. Es hora de que estas letras dejen de estar en este libro y empiecen a ser parte de nuestra vida. De que lo que aprendes acá lo pongas en práctica. Es hora. Ya es hora. Amén. Efesios 6:12. Creo que ya lo habíamos leído. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué más hace Satanás? Contender contigo. A veces uno dice, no, yo no le dije nada a Satanás, no, así que no se meta conmigo. Uy, no, yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. No. Desde el momento en que tú juraste bandera y aceptaste a Cristo, desde ese momento hay una guerra. Hay una guerra. Y puede que tú digas, no, yo no. Puede que tú no le estés haciendo la guerra, pero Satanás sí. Desde ahí, dice, este ya es objetivo militar. Y buscará lo que sea, la estrategia que sea, los problemas que sean, con tal de hacerte retroceder. Y por eso aquí Pablo dice que tu lucha no es contra sangre y carne. También es un pasaje conocidísimo. O sea, no, tu pelea no es contra tu hijo, no es contra tu cónyuge, no es contra tu jefe, no es contra el gobierno. Nuestra pelea es contra Satanás. ¿Y cómo es esa pelea? En nuestras rodillas, en oración, en clamor, en ayuno, en santidad, en la palabra. Esa es tu batalla, esa es tu guerra. Y vuelvo a decir, tú puedes decir, no, yo no me meto con el diablo, pero él sí se mete contigo. Y lastimosamente cuando se nos mete, como decíamos en mi generación, se le mete al rancho. Sí, es que él es así, o sea, es que es abusivo, en serio. O sea, él no respeta, el Satanás no tiene misericordia. Entonces tú tampoco debes decir, no, pues yo no me meto, entonces no. Tú también debes pelear, tú también debes tomar la actitud de guerra. Y no es como nos enseñaron hace algún tiempo, y te piso Satanás, ¿sí? Te licúo, te machuco, no. No, nada de eso. No es así. Sí. Te reprendo, te mando al infierno. No, nada de eso. Es en la oración, es en el clamor, es en la santidad. Cuando tú vences el pecado, cuando tú vences la tentación, ahí estás venciendo a Satanás. Y ahí estás tú avanzando y el reino de Dios está avanzando y aún la iglesia y tu familia está avanzando. Esa es la pelea, esa es la batalla. Algo que como creyentes debemos buscar todos los días es, o sea, es que es tremendo. Al sacerdote Dios le mandó ponerse a hacer una tiara, ¿cierto? ¿Qué decía esa tiara? Santidad a Jehová. Yo creo que era como Dios diciéndole en su mente, lo que usted más debe luchar es santidad a Jehová. Santidad a Jehová. O sea, si usted y yo andamos en santidad, somos invencibles. Satanás no va a tener cómo derrotarte. Sí, nos va a atacar, sí, claro, así como Job. Pero siempre tendremos la victoria. Siempre tendremos la victoria. Porque somos hombres y mujeres en santidad. Santidad, y es lo que más debemos luchar. Busque santidad, busque la integridad, busque agradar a Dios en todo lo que haga. Y Dios dará la victoria. Amén. Listo. Génesis, otra vez Génesis 3. Nos devolvemos. Génesis 3, 4 y 5. Listo, dice aquí.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo, sabiendo el bien y el mal. Yo pensaba cuando leía esto, a veces nosotros somos muy duros con Adán y Eva, porque yo pienso que ellos también eran ingenuos, ¿no? Eran inocentes. Y Eva, Satanás le dice, bueno, con que Dios les dijo que no coman de ese árbol, ¿cierto? Y ella, sí, pues sí, porque Dios dijo que el día que comamos nos vamos a morir, ¿sí? Y Satanás le dice, no, eso es mentira. Lo que pasa es que cuando ustedes coman, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva le creyó, ¿sí? Entonces, asumamos ahí un poquito de inocencia en Eva. Y es que la misma estrategia sigue haciendo Satanás con nosotros. Nos engaña. Nos engaña. Y es que es astuto. O sea, por eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, lleva toda la historia de la humanidad engañando a hombres, mujeres, reyes, mendigos, todo. Desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces sabe, tiene la estrategia, igual sabemos que Dios lo había dotado de toda la sabiduría y eso no lo perdió. Entonces Satanás sigue engañándonos a nosotros. ¿Cómo nos engaña? Con el pecado. Ay, venga, vaya, eso no va a pasar nada. Y nosotros de ingenuos, ay, sí, Dios me guarda. No, chicos. No, hágale que Dios está con usted fresco. Y sigue engañándonos. Y a veces nosotros de ingenuos seguimos cayendo. Pero por eso ahí en Josué el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces, se me olvidó, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única forma de no dejarnos engañar por Satanás es conocer este libro. Es la única forma. Porque aún Satanás buscará con ese libro engañarnos. Y fue lo que intentó con el Señor Jesús, ¿no? Entonces en la segunda tentación le dice, Señor, tírate de aquí del pináculo del templo, porque escrito está en la Biblia que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y le sacó un versículo. Satanás conoce la Biblia más que usted y yo. Ahí es donde nosotros tenemos, oiga, no, hay que aprender la palabra. Y en esa medida no vamos a ser engañados. Cuando usted maneja la palabra, ¿sí? Por eso la palabra dice que es la espada del Espíritu, ¿cierto? Imagínese un guerrero, le dan la espada y esto cómo se usa y en la guerra ya y le gana y se le cae, ¿cierto? Y a veces nos pasa así como cristianos. Tenemos una Biblia gigante y no sabemos usarla. Y no estoy en contra de las Biblias gigantes, no, son muy buenas. Pero no, que no sea solamente, es que tengo la Biblia más grande, más bonita. Y bueno, y dígame un versículo. Jesús lloró. ¿Sí? Entonces no, tenemos que no dejarnos engañar por Satanás. ¿Y cómo? A través de la palabra. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú meditas en ella, cuando tú la haces parte de tu vida, ahí estás dando un paso para que Satanás no te engañe. Amén. Bueno, vamos a Job 2:7, nuevamente Job. Job 2:7. Ya voy a acabar. Téngame paciencia. Job 2:7. Bueno, ahí dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás se enferma, trae la enfermedad. Y a un hombre de Dios dice que Job era perfecto. Y Dios sacaba pecho. Y cuando Satanás se le presenta, Dios le dice, ¿has visto a Job? Uy, ese chino es
De los hijos que tengo, vea, número 1. Y esa bandera todas. Las mejores notas. Ese es mi chinito, Job. ¿Sí? Sin embargo, dice que Dios le permite a Satanás atacar la vida de Job. Y Job dice la palabra ahí que Job se enfermó porque Satanás le tocó. Y a veces el pueblo de Dios tiene que pasar por enfermedad. Es bíblico. ¿Para qué? Para probar el corazón. Para saber lo que hay en el corazón. ¿Listo? Entonces, pues tener presente eso. Cuando yo pensaba en esta charla, yo le pedí a Dios, Señor, que todo esto nos lleve a tomar una actitud diferente y dejemos de ver el cristianismo como algo light, ¿no? Como algo fácil, ¿sí? Y sepamos que tenemos una lucha grande, que muchas veces nos tocará más que de rodillas tirados en el piso, porque el enemigo también se levanta y en este tiempo se está levantando fuertemente. Y lastimosamente, aquel que no tome una actitud de pelea, aquel que no tome una actitud diferente, puede ser arrastrado por Satanás. Ya es hora de dejar la vida tibia, ya es hora de dejar de darnos ciertos lujitos de la carne, amén. Bueno, estas citas se las voy a decir para que usted las apunte. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Efesios 4, 26 y 27, Efesios 6, 11 y Santiago 4, 7. Usted las estudia allá en su casa. Estas tres citas nos habla de resistir. Esa es nuestra actitud, Señor. Otra vez, sí, perdón. Efesios 4, 26, 27, Efesios 6, 11 y Santiago 4, 7. Esa es la actitud que debemos tomar ante Satanás. Resistirlo. Resistirlo. ¿Qué va a querer Satanás? Doblegar nuestra voluntad. Que desistamos del camino. Que desistamos de los propósitos de vivir en rectitud. Que desistamos de vivir una vida consagrada a Dios. Y como sea, va a buscar que tú retrocedas, que tú no avances. Pero ¿qué dice ahí la palabra? No dice, ay, no, sí, retroceda porque Satanás lo está atacando. No, dice, resistan al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra. Creo que es la de Santiago. Resista, no se rinda. Manténgase en santidad, manténgase en oración, manténgase en ayuno. ¿Sí? Si usted ve que las cosas se están poniendo más difíciles, pues ore más. Ore más. Si se está poniendo más complicado, lea más la palabra. Y Dios prontamente dará la victoria. Porque es que ese ha sido también a veces nuestros problemas, ¿no? Entonces como ya, entonces yo dejo de orar, me desanimo, ni voy a la iglesia y retrocedí, me enfrié y otra vez en el mundo. Y eso, así trabaja él. Pero nuestra actitud debe ser, yo me imagino, nunca he estado en una guerra, gracias al Señor, pero yo me imagino que cuando la guerra está más terrible, pues los soldados hacen más, ¿no? O sea, piensan más, bueno, ataquémoslo entonces por eso. Así, bueno, no nos vayamos a la guerra. ¿Quién vio el partido de la selección? ¿Sí? Algo así, ¿no? Uno veía ya a los técnicos, de pronto allá tranquilos, pero ellos por dentro están mirando, venga, están atacando por este lado y yo es como que estoy cediendo, entonces pongamos aquí otro jugador o cambiemos la estrategia, ¿cierto, Yojitan? Que su merced sabe más de fútbol que yo. Cambiemos aquí pongamos este delantero, no sé, papá, ¿cierto? Porque si el técnico dice, no, eso como que nos están, no, pues dejemos así, más bien saquemos este jugador que es de los mejores, no. Y a veces como cristianos lo hacemos. Entonces me está yendo mal y, ay no, entonces yo dejo de orar, no, eso yo para qué voy a la iglesia, no, eso me está yendo más mal. No, esfuércese,
resista, manténgase y Dios prontamente dará la victoria. Amén. Y quiero que leamos estos 2 versículos para finalizar ya. Uy, sí, las 9, Dios mío. Juan 14:30. Fueron 2 versículos que me llamaron mucho la atención en cuanto a esto. Y se los quiero regalar. Si se va a llevar algo esta noche, llévese, aunque sea estos 2. Dice el Señor Jesús, Juan 14:30, dice el Señor Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso me llamó la atención. Satanás no tenía nada en Cristo. O sea, Jesús no tenía ni un argumento, no tenía nada en su vida del diablo. Y esa es la meta, ese es el reto que tú y yo tenemos que tener. Que Satanás no tenga nada en ti. ¿Será que en este momento Satanás tiene algo en nosotros? Uy, por ahí algún rencorcito. Uy, por ahí hay un pensamiento. Uy, un pecadito. Pero Cristo aquí nos da ejemplo diciéndonos: Satanás no tiene nada en mí. Y por eso Jesús andaba en esa autoridad. Por eso Jesús veía a un demonio por ahí, se le acercaba: ay, le traigo aquí a mi hijo endemoniado. Ay, salga de él. Chao. Sin show, sin espectáculo, sin imponerle la mano. Simplemente te ordeno que salgas de él. Chao. Eso es la autoridad. Yo creo que el Señor ni se despelucaba, ni gritaba. Eso es autoridad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener. ¿Y cómo tenemos esa autoridad? Que Satanás no tenga nada en nosotros. Que Satanás no tenga nada en ti. ¿Listo? Amén. Y el otro pasaje, 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Sí lo tienes ahí? Sí, listo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cómo matará el Señor a aquel inicuo? Con el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? La palabra. ¿Cómo vences tú a Satanás? ¿Cómo vences tú la tentación? Con la palabra. Vuelvo a decir, no es vete Satanás, vete Satanás, vete. No, no es así. Es con la palabra. Cuando tú tienes un pasaje, cuando tú tienes un versículo y viene la prueba, viene la tentación, viene la lucha, pues tú sacas la palabra de Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Eso es lo que les quería compartir. Gracias. Vamos a orar en esta noche para finalizar. Póngase en pie, por favor, y haga una oración ya para despedirnos, pero que sea de todo corazón.